Una vez más quiero darle la cordial bienvenida aquí en cabina al licenciado Ernesto Bazán, economista y experto en gestión de riesgo. Licenciado, qué bueno tenerlo aquí en casa. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y pues encantado de estar con ustedes de manera presencial. Así es, licenciado, y honor para nosotros porque pues nos acabamos de enterar que ya no vive aquí entre los panameños, pero enhorabuena que lo podamos pues tener en esta ocasión aquí cerca a nosotros en cabina presencialmente para conversar sobre todo y en esos análisis que usted siempre hace de nuestra economía, de una situación que está preocupando y es la crisis hídrica del Canal de Panamá, que obviamente producto del ambiente, producto de la sequía, producto de que precisamente con esta falta de lluvia pues ha generado un atasco de más de 200 buques en el Canal de Panamá y hay esa preocupación. Y por supuesto, esto tenemos que analizarlo desde distintos puntos de vista y en esta ocasión le corresponde a usted como experto en economía. ¿Cuál es el análisis que hace usted del impacto probable que puede tener esta situación? Sí, bueno, mira, el canal de Panamá hay que verlo como una empresa privada que necesita insumos para fabricar sus productos y para que con estos productos pueda tener ingresos y con esos ingresos beneficie al dueño de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, el insumo es el agua y ese insumo está escaso. Cuando los insumos están escasos, entonces, obviamente, eso tiene consecuencias en los ingresos y eso a su vez tiene consecuencia en la ganancia de los dueños de esa empresa. Pero en este caso, digamos, los accionistas del Canal de Panamá somos todos los panameños. Así es. Entonces, el perjuicio es para los accionistas que van a recibir menos dividendos porque los ingresos se van a ver afectados. Realmente hay dos afectaciones aquí. La primera afectación es una afectación a los ingresos. ¿Por qué? Porque se pierde eficiencia. Es decir, muchos de los barcos que transitan por el Canal de Panamá confían en la eficiencia del Canal de Panamá, en que llegan, que pasan rápido, que pasan sin problemas. Entonces, eso, evidentemente, el tiempo es dinero, ¿no? Claro. Entonces, en lo que es transporte de mercaderías, eso se traduce en un mayor costo para los transportistas, para las embarcaciones transportistas, ¿no? Y eso genera molestias, incomodidades para todos los que tienen que hacer uso de los servicios del Canal de Panamá, ¿no? Por otro lado, no es tan fácil subir la tarifa de peajes para compensar, digamos, la menor cantidad de insumos que se tiene, ¿no? No es tan fácil porque no es que el Canal de Panamá no tenga competencia en el mundo. Existen otras rutas alternativas. Exacto. Por ejemplo, el Canal de Suez, ¿no? Uh-huh. Existen otras rutas que se empiezan a evaluar por parte de los usuarios Totalmente. del servicio. Entonces hay una afectación a los ingresos. Ese es el primer punto. Se afectan los ingresos, se afectan los dividendos y el Estado panameño, digamos que somos todos, estaríamos recibiendo un menor nivel de dividendos que había venido creciendo, había venido, digamos, evolucionando favorable y sostenidamente. Eso se ve afectado, ¿no? Es decir, el país y todos los panameños, los dueños del canal, ahora deberían recibir menos dividendos por estas afectaciones, sobre todo si se mantienen de manera prolongada. Y la segunda afectación, que también es importante y que también afecta al dueño del negocio, que son todos los panameños, es la confianza, ¿no? Se afecta la confianza porque la confianza es también un insumo, es una característica de una empresa cuando la empresa quiere vender más, cuando la empresa quiere crecer, cuando la empresa quiere cobrar más, ¿no? Entonces se requiere de un elemento que en el mundo de los negocios se llama confianza. Entonces, cuando se afecta la confianza, ¿qué pasa? Es difícil subir tarifas. Cuando se afecta la confianza, se reduce la demanda. Cuando se afecta la confianza, se evalúan rutas alternativas, ¿no? Entonces, y la confianza es una característica que se puede perder fácil y después es muy difícil recuperarla, por ¿no? supuesto. Entonces, el Canal de Panamá es una entidad que durante muchos años había gestionado adecuadamente su reputación y hoy, por razones
que tienen que ver con el clima, que son realmente exógenas a la gestión probablemente. No, y el crecimiento del recurso humano también. En el año en que este canal pues tuvo su vida o nació, como bien se dice, no éramos 4.5 millones de habitantes. Y el agua en la cual se suple el canal no solamente es para el tránsito de los barcos, sino también para el recurso humano. Entonces, ahí hay una demanda que ha crecido. Una demanda, digamos, alternativa, Exponencial, ¿no? exacto. Sí. Entonces, Sí. también eso es un factor que está incidiendo en la situación, ¿no? Además de, es correcto, muy buen análisis. Entonces, por el lado de ingresos y por el lado de la confianza, lo que tenemos es una afectación que debería traducirse en menores ingresos para el país. Ahora, ¿cuánto puede ser eso? Es difícil precisarlo en las actuales circunstancias. Sería muy prematuro poder hacer estimaciones, pero de que puede haber una afectación, sí. Y obviamente estas afectaciones podrían ser más pronunciadas en la medida en que el problema se mantiene en el tiempo, ¿no? Si Claro. esto continúa, evidentemente sí la afectación podría ser importante. Se habla de que a diario, en un momento normal, sin crisis hídrica, pasan 36 buques. Hoy día se ha tenido que restringir a 32. No lo veo dramático en número de buques pasando, pero parece mentira, licenciado, cuánto sí esto es significativo en dinero, porque Claro. eso representa una reducción importante, Sí, hablando de millones. De 36 a 32 Exacto. es una reducción de 10%. Es correcto. Entonces, el Canal de Panamá estaba cerca de alcanzar los 3.000 millones de dólares de aportes anuales, ¿no? Exacto. Entonces, un 10% de esa suma creo que no es poca cosa, ¿no? Es correcto. Si fuese una afectación del 10% en todo el año, ¿no? Eso realmente no es muy fácil de poder estimar. Yo creo que los mismos funcionarios del Canal de Panamá son los que tendrían que dar esas estimaciones, pero como le decía, si esto se prolonga, sí podría llegar a ser significativo para el país, ¿no? Ahora bien, en cuanto a estrategias económicas, en ese modelo o esquema de negocio que tenemos, que es el Canal de Panamá y el tránsito de los buques por el mismo, ¿habría alguna posibilidad estratégica de hacer algo? Porque estamos hablando de que hay factores que no dependen de la mano del hombre y es el factor climático. Sí. Hemos tenido unos días de lluvia, afortunadamente, por otro fenómeno que fue el tema del temporal Franklin. Eso ayudó, Sí, la tormenta. una tormenta Franklin, de alguna manera, pero quizás no sea lo suficiente. Sí, ¿Qué estrategias en la parte económica mira usted o analiza usted, licenciado, que pudiera manejarse o pudiera ya estar, como quien dice, caminando hacia ese punto? Sí, bueno, como te decía al inicio de la conversación, esto es muy parecido a lo que puede suceder con los negocios del sector privado. Entonces, imagínate una panadería que no tiene harina, no tiene trigo, entonces tiene que conseguir un insumo alternativo, ¿no? Y no será harina de trigo, pero será otro insumo que de alguna manera puede suplir, y no será el mismo pan, pero de alguna manera le puede permitir seguir con el negocio. Entonces aquí evidentemente hay que encontrar nuevas fuentes de recurso hídrico, para lo cual el país y el Canal de Panamá tienen que hacer inversiones. El país porque, como bien tú lo dijiste, hay una demanda, digamos, de las personas, hay una demanda poblacional. Esa demanda poblacional tiene que ser atendida y ahí entran los recursos del Estado. Y en lo que es la Autoridad del Canal de Panamá, entonces sí tiene que hacer inversiones para abastecerse de sus propios insumos, que probablemente implicaría encontrar recurso hídrico en otras cuencas, hacer desviaciones, hacer algún tipo de inversiones para poder restablecerse con los recursos hídricos de acuerdo a lo que el canal necesita. ¿Esto es una situación que se pudo prever a su juicio? Muchas de las cosas que ocurren como estas, siempre se dicen, bueno, teníamos que haberlo previsto, ¿no? Y
al final probablemente sí estaba previsto, pero probablemente no estaba dentro de las prioridades de inversión, ¿no? Porque esto se resuelve con inversión. Entonces, no funciona como una varita mágica en donde hacemos clic y todo el problema se resuelve. Y las inversiones implican proyectos, implica buscar fuentes de financiamiento y probablemente eso no está considerado dentro de las prioridades. En conclusión, económicamente hablando, ¿cómo mira usted las estrategias que ya ellos están planteándose para solventar esta situación? En primer lugar, esto de bajar el número de buques que transitan de 36 a 32, ¿será eso suficiente o hay que hacer algo más adicional para que precisamente no nos roben el mandado? Porque como bien usted lo señaló, licenciado, los usuarios pueden buscar otras rutas porque también estar atascado es tiempo y el tiempo es plata. Correcto. Para esos usuarios. Claro. Entonces, de pronto deciden ante esta situación que ya es conocida mundialmente, que tenemos una crisis hídrica, dirán, bueno, yo para qué voy a ir a atascarme allá y esperar a que cuando se pueda pasar, porque eso a mí el tiempo pues me representa dinero, me voy entonces por el canal de Suez. Sí, la reducción o la racionalización de barcos no puede ser sino solamente una medida temporal, ¿no? Debería ser una medida temporal. Entonces, volvamos al ejemplo de un negocio. Es como que un negocio le diga a sus clientes, no los puedo atender a todos, ¿no? Entonces, tú comprenderás que eso, en algún caso, cuando se llena un restaurante, le puede decir a algunos clientes, ya no tenemos mayor capacidad de atenderlo, ¿no? Pero cuando el negocio tiene pocos insumos, ¿no? Y por lo tanto se está perjudicando en su negocio, decirle a los clientes no los puedo atender a todos es aumentar el perjuicio para el mismo negocio. Entonces no veo eso como una forma sostenible de gestionar el problema. Lo que aquí se necesita es inversión, ¿no? ¿Inversión para qué? Para que los recursos hídricos que llegan al Canal de Panamá aumenten, como a través de otras fuentes hídricas, porque, digamos, en el país hay muchas fuentes hídricas que se necesita desviar para que puedan así, digamos, alimentar o suministrar al Canal de Panamá directa o indirectamente. Bien, vamos a pasar a otro tema interesante y es lo que se está hablando de la posible reducción de la circulación de las tarjetas de crédito en el país. ¿Esto qué representa? ¿Qué significa esto? Sí, bueno, primero que nada vamos a poner las cosas en contexto, sí, porque venimos de una pandemia, ¿no? En la pandemia la mayor parte de personas se endeudó. No digo todas las personas, pero una gran parte de las personas aumentó su endeudamiento. ¿Por qué? Porque en un importante grupo de la población los ingresos bajaron, en promedio bajaron. Algunos les restringieron el número de horas que iba a trabajar, otros lo suspendieron temporalmente, algunos incluso fueron despedidos, sí. Entonces hubo una reducción de ingresos, ¿no? Ante una reducción de ingresos, en muchas familias se genera una brecha, es decir, de repente ya no son dos personas las que aportan al hogar, sino solamente una. Entonces se genera una brecha, lo que se llama un déficit, y ese déficit, como se piensa que es temporal porque tiene que ver con la pandemia, muchas veces se cubre con deuda. Y la deuda más fácil de obtener es la deuda de la tarjeta de crédito, porque la persona no tiene que ir al banco ni tiene que hacer ningún trámite, simplemente usa la tarjeta, pasa el plástico y es una forma, digamos, sencilla de poder acceder a un financiamiento. Entonces mucha gente se endeudó en la pandemia. Y en algunos casos incluso pudo haber habido un sobreendeudamiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se termina la pandemia y las personas empiezan a volver a la normalidad en el sector laboral, entonces ahí lo que empieza a ocurrir es que las personas se dan cuenta que habían tomado mucha deuda, que usaron algunas tarjetas que no debieron usar y eso les está afectando, pero porque ahora tienen que pagarle más a los bancos. Entonces ahí viene una estrategia de las personas, los usuarios, pero también de los bancos, de consolidar deudas. Entonces, si hay personas que se quedaron con 3 o 4 tarjetas y que, digamos, por cada tarjeta tenían que pagar, vamos a decir, $100,
¿no? Entonces con 4 tarjetas son $400 mensuales y se ocupa gran parte del presupuesto. Entonces esas personas fueron a un banco para que el banco les ofrezca un crédito de largo plazo, digamos a 10 años o a 15 años, para que con ese dinero pague todas las tarjetas. Y con eso, esos $400 mensuales se convierten tal vez en 50 o en $60 mensuales, ¿no? Esa es la consolidación de deuda. Entonces, pero muchas entidades financieras, que son las que hacen la consolidación, le dicen a los usuarios, bueno, yo directamente voy a cancelar, voy a pagar las tarjetas, pero tú tienes que devolverlas, ¿no? Entonces, y ahí es donde viene el proceso de reducción del número de tarjetas. Las personas se comprometen a devolver la tarjeta, a cerrar la cuenta, porque si no cierran estas cuentas, entonces después las vuelven a usar o existe el riesgo de que las vuelvan a usar, se sobreendeuden y después ya no pueden pagar ni las tarjetas ni al banco que les prestó para la consolidación de deudas. Entonces, para gestionar esos riesgos, se devuelven en muchos casos las tarjetas y eso podría ser un elemento que está afectando la reducción, el número de plásticos en circulación. Pero esto era un tema que se volvió prácticamente como cuando usted se acuerda que uno compraba las cajitas de millo y buscaba desesperadamente adentro la figurita que le saliera. Bueno, es que aquí se volvió esto literal así, o sea, te llamaban para ofrecértelas, tú decías que no, sí. Y era un tema que te las daban prácticamente como que te la empujaban, te la metían por los ojos, pero no conforme con esto, a pesar de que tú iniciabas con un saldo cómodo, con un límite cómodo, deliberadamente te subían el límite. Entonces, obviamente las personas frente a necesidades utilizaban la tarjeta. Sí. Entonces, y tenían 4, 5 y hasta 10 tarjetas. Sí, hay varias cosas. Lo primero es que no nos olvidemos que Panamá viene de una expansión económica. O sea, digamos, los años previos a la pandemia, tal vez los 3 años previos a la pandemia, Panamá venía desacelerándose. Pero si descontamos esos 3 años previos a la pandemia, Panamá, comparativamente con otros países, con otros mercados, con otros sistemas financieros, Panamá estaba en boom. O sea, tenía un nivel de crecimiento económico y de negocios muy fuerte. Entonces, eso implicó que hay una expansión en las fuentes de financiamiento, sobre todo de tarjetas de crédito, porque así como es fácil para las personas usar las tarjetas de crédito, para los bancos también es fácil darlas, ¿no? Exacto. Entonces es lo que crece con mayor facilidad. Eso por un lado, veníamos de un boom. En segundo lugar, creo que hay muchas oportunidades de educación financiera. O sea, creo que hace falta. Creo que el panameño promedio necesita más educación financiera. Totalmente de acuerdo. Necesita aprender a usar sus productos, cuándo usar una tarjeta de crédito, cuándo pedir un préstamo personal. Ajá, no es que sean malas, sino es que es la forma poco responsable, como quizás la usamos, ¿no? Yo siempre he dicho de que el endeudamiento no es malo per se. El endeudamiento puede ser bueno incluso. Por ejemplo, si yo me voy a endeudar para comprarme una vivienda, ¿no? Y voy a tomar una hipoteca, ese endeudamiento es bueno. Claro. ¿Por qué? Porque después de 30 años voy a tener una vivienda donde voy a poder pasar mi vejez, mi jubilación, le voy a dejar una herencia a mis hijos. Y fue una buena idea endeudarme. Total. ¿No? Entonces hay endeudamientos que son buenos, pero hay otros endeudamientos que no son buenos. Por ejemplo, endeudamientos, ¿cuándo no son buenos? Cuando pasan una de las dos cosas siguientes. La primera es que se usa para un fin poco necesario. Por ejemplo, si yo uso la tarjeta de crédito, ¿no? Para irme de carnavales y me gasto todo el límite de la tarjeta de crédito, ¿no? $3,000 o el monto que sea. Las zapatillitas de moda, quiero la zapatilla esta, quiero la otra, o el celular de moda. Claro, pero imagínense, ¿no? Me lo gasto en un viaje, en una fiesta, en una celebración, ¿no? Una noche casino, o sea, ese tipo de cosas que no le agregan ningún valor a la persona, ¿no? Que no son necesarios. Sí. Entonces, ese endeudamiento va a ser malo, ¿no? El uso. Ahora, si yo me gasto los $3,000 para unos estudios de posgrado, eso sí puede ser un buen endeudamiento, ¿me explico? Así es. Bueno, entonces, lo primero, el uso. Y la segunda cosa es que convierte una deuda en mala
es cuando se toma la deuda y existe una alta posibilidad de no poder pagarla. Por muy bueno que sea el fin, por muy bueno que sea que me voy a comprar una casa o para mis estudios de posgrado, lo que sea, por muy bueno que sea el fin, si se toma la deuda y después existen posibilidades de que esa deuda no se pueda pagar, entonces eso no es una buena deuda, no es una buena idea. Entonces, esas cosas yo pienso que son educación financiera fundamental y los panameños necesitamos seguir aprendiendo de eso, ¿no? Así es. Y agradezco la oportunidad que me das para dar esas pinceladas digamos, de reflexiones, porque a más de uno le puede estar sirviendo. Así es, licenciado. De hecho, fíjese, en Estados Unidos, lo pongo como referencia, allá puedes llegar con todo el efectivo que quieras, pero no vales por el efectivo, sino por las buenas referencias de crédito que tengas, cómo te has manejado. Es un tema que aquí deberíamos aprender, porque sí, el nivel de endeudamiento que uno tenga no es lo malo, es cómo tienes tú constantemente la responsabilidad de hacerle frente a ese nivel de endeudamiento que hayas adquirido. Eso es lo importante, porque eso te abre puertas hacia cualquier futuro endeudamiento o responsabilidad que quieras adquirir o debes o tienes que adquirir con algún banco, alguna entidad bancaria, por ejemplo. Pero es lo que nos hace falta. Y quiero precisamente concederle los últimos minutos, licenciado, para que con una reflexión y un mensaje final de cierre, no solamente en el primer tema con respecto a lo del Canal de Panamá, sino también a este tema de la educación financiera que a todos, pues, obviamente nos corresponde aprender a escuchar para tener una mejor disponibilidad de nuestros recursos y los que no son, porque es que la tarjeta no es plata nuestra, eso es plata del banco, que está allí para urgencias y que así deberíamos utilizarla. Adelante. Sí. Bueno, primero que nada, con respecto de lo que está pasando en el Canal de Panamá, primera reflexión, todos somos sensibles, personas, empresas, organizaciones, incluso la Autoridad del Canal de Panamá, que es una de las organizaciones que se maneja con mayor seriedad en el país. Incluso el Canal de Panamá son susceptibles de que le ocurran cosas, situaciones adversas. Todos, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué necesitamos? Primero, estar preparados, ¿no? Tener lo que se llama un plan de contingencias. ¿Qué puedo hacer si? Y esto aplica para todo, esto aplica para personas, familias, negocios, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué podría hacer yo si pasa esto? ¿No? Ese es lo que se denomina un plan de contingencias. Entonces, tener un plan de contingencias y también recordar que las inversiones son importantes, ¿no? Me estoy refiriendo al Canal de Panamá, que probablemente postergó algunas inversiones, y las personas, ¿no? Los oyentes, tuyo, las personas también podemos hacer inversiones en nosotros mismos. Cuando nosotros, y te voy a decir algo, cuando nosotros nos pagamos un curso, hacemos inversión en nosotros mismos. Cuando nosotros leemos un libro, nosotros invertimos en nosotros mismos. O sea, no necesariamente es un término financiero sofisticado, pero las personas, las empresas, las organizaciones, todas tienen que invertir. Invertir, ¿por qué? Porque eso nos va a poner en una situación menos vulnerable, ¿no? Si yo me leo un libro, si yo voy a unos cursos, una especialización, voy a estar mejor preparado, voy a ser menos vulnerable ante situaciones que me puedan poner en riesgo, ¿no? De acuerdo. Esa es la primera con respecto al canal. Y con respecto de las tarjetas de crédito y los niveles de endeudamiento, porque el número de plásticos está bajando, el número de plásticos en circulación, pero el saldo, el monto está aumentando. Claro. ¿Okay? Entonces, sí nos estamos endeudando. La reflexión es la siguiente, ¿no? La deuda no es mala per se. Nosotros la convertimos en mala cuando escogemos una finalidad que no nos va a dar un beneficio de largo plazo, ¿no? Una casa es un beneficio de largo plazo, un estudio es un beneficio de largo plazo, incluso un auto puede ser un beneficio de largo plazo, ¿no? Pero irnos de parranda, irnos de fiesta, como decías tú, comprarse ropa, la última zapatilla que vale no sé cuántos cientos de dólares, o sea... O el celular, o de el la moda. celular, ¿no? O sea, ese tipo de cosas
no nos va a generar necesariamente un beneficio a largo plazo, ¿no? Entonces, todo lo que es moda, que es superfluo, que es innecesario, no nos va a generar un beneficio a largo plazo. Y ahí somos nosotros los que convertimos la deuda en deuda mala, ¿no? Entonces, eso. Y finalmente, medir siempre nuestras capacidades de endeudamiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces nos van a ofrecer financiamientos, pero somos nosotros los que tenemos la posibilidad de decidir y decir sí, lo voy a tomar, o decir no, no lo puedo tomar porque no es responsable tomarlo. Entonces la decisión está en nosotros. Como decía mi abuela, arroparse hasta donde la manta alcance. Me quedo con eso, licenciado, agradeciéndole una vez más el que nos haya acompañado aquí in situ, presencialmente en cabina. Un gusto y un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias y que tenga una linda tarde. Gracias también. 3:40 minutos, momento de irnos a nuestra primera pausa, pero usted no se vaya. Al volver, venimos con más. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Gracias por continuar con nosotros. Amigos, vamos avanzando con nuestra agenda de hoy. Ya está conectado en la sala virtual de Es Cuestión de Ley el licenciado Eric Ballestero, director del MIDA en Los Santos. Don Eric, buena tarde. Saludos a la distancia. ¿Cómo está Los Santos?
Sí, buena tarde, un placer estar ante los micrófonos de Radio Panamá y Los Santos anda marchando muy bien, gracias a Dios. Hoy en las tablas y parte de la provincia nos está cayendo agua, así que Dios es bondadoso y nos está ayudando con la caída de las lluvias, que no son muchas, pero caen en los momentos oportunos. Y precisamente ese es el tema que nos concita, saber cómo está la producción y avances en cuanto a ese plan que ustedes han venido desarrollando contra esta sequía. Sí, gracias por la oportunidad. Nosotros en el gobierno del señor presidente Laurentino Cortizo y nuestro señor ministro Augusto Valderrama iniciamos este plan cosecha de agua desde el inicio de gobierno. El inicio de gobierno hicimos 275 abrevaderos y reparamos 15 represas de la mampostería. Hoy día, con la pronóstico del fenómeno del Niño, tenemos programado realizar en la provincia de Los Santos 350 abrevaderos nuevos y limpiar 140 abrevaderos. Así que estamos por alrededor de los 500 abrevaderos que vamos a reforzar este año, en estos dos, 3 meses que nos quedan para tener agua suficiente para el consumo de los animales y por ende para el consumo de los productos hortícolas. En cuanto a la producción en la provincia de Los Santos, esto ya en el área de Tonosí, que es el área arrocera por excelencia, se han sembrado alrededor de 7.500 hectáreas de arroz, los cuales tienen un buen desarrollo vegetativo y muestran un buen desarrollo, así que esperemos que la cosecha sea exitosa y tengamos una buena cosecha y una buena seguridad alimentaria del país. En otra índole de cosas también tenemos la distribución de semillas de pasto mejorado para asegurar la alimentación de los animales, sobre todo el ganado vacuno, en la época seca. Así que el complemento agua, alimentación y las lluvias, que no son muchas, pero están cayendo en los momentos oportunos, vamos a tener suficiente alimentación para la época dura, que es la época del verano en la provincia de Los Santos. Así que seguimos trabajando en beneficio de la producción nacional. Cuando habla usted de esa producción y esos avances en el plan de la sequía, ¿qué otras cosas están dentro del desarrollo de ese plan para tenerlo como una contingencia? Porque ciertamente es un tema que se escapa de la mano del hombre, los efectos climáticos. Sin embargo, sí hay que prepararse porque es un tema que no es nuevo, no es novedoso que tengamos periodos de sequía. Está también por venir, se entiende el tema del fenómeno del niño. ¿Qué otros planes o dentro de los planes, qué otros ejes están ustedes trabajando, señor director? Bueno, nosotros principales es nuestro, como Ministerio de Desarrollo Agropecuario, asegurar la alimentación de todos los panameños. Para eso iniciamos, como te dije anteriormente, la siembra de las 7.500 hectáreas de arroz en la región de Tonosí, y tenemos proyectado, si Dios nos acompaña, sembrar alrededor de 19.000 hectáreas de maíz en esta época. Luego continuamos también asegurando la alimentación, como te dije, del ganado vacuno, que es parte de la vida socioeconómica del productor santeño, porque el productor del santeño se ve de la agricultura y del sector pecuario, llámese principalmente la cría de ganado y el ordeño. Queremos asegurar eso para que la economía se mantenga funcionando. Además, vienen los planes de verano, que son la siembra de hortalizas, sobre todo el tomate industrial, el cultivo de cebolla, cucurbitáceas y, en fin, todo lo concerniente a la dieta del panameño. Nosotros creemos y estamos seguros que nosotros también hemos construido alrededor de 600 pozos, hemos perforado 600 pozos profundos para asegurar también parte de cosecha de agua, que es el principal problema de la provincia de Los Santos, es, como saben, el agua. Pero también hay estudios ya, porque esto es un paliativo. Los estudios están para el represar el río La Villa, parte del río Guararé y parte del río Estibaná. Así que si esos proyectos se van, se tienen que dar porque es una forma que nosotros tenemos que ya mitigar sobre todo estos cambios climáticos que tanto nos afectan, asegurando el potencial de agua que tenemos en la provincia de Los Santos a través de un sistema de riego bien diseñado y bien distribuido a lo largo de la provincia de Los Santos. Esto representa una inversión aproximadamente de ¿cuántos millones de dólares, señor director? Nosotros estamos en este año en la provincia de Los Santos, en cuanto a abrevaderos, semillas de pasto y otra ayuda que se está dando a los productores en plan sequía, estamos hablando alrededor de unos
2-3 millones de dólares como un paliativo al plan sequía. Pero esto no acaba, como te dije, sino que hay que retomar los proyectos que hay para los sistemas de riego, como te dije, represando Río La Villa, Río Guaré y otras afluentes para asegurar el agua. Así que estos son paliativos, pero están dando porque los abrevaderos ya tienen agua y tenemos asegurado parte del agua, sobre todo para el consumo de los animales. Nosotros creemos que un esfuerzo de tanto los productores como del gobierno y del comercio, vamos a llegar a feliz término este año y vamos a pasar esta crisis porque desafortunadamente nos ha tocado la dura. Venimos de crisis en crisis y el pueblo panameño el productor santeño no ha dejado de trabajar porque hemos trabajado duro en la pandemia, aseguramos la alimentación de los panameños y en esta época no vamos a dar el brazo a torcer y vamos a continuar trabajando con lo que tengamos que hacer para asegurar la alimentación de todos los panameños y velar por la soberanía alimentaria de otros países, porque el país que no produce su propio alimento va a aguantar hambre y no queremos que eso pase en la República de Panamá y por ende en el granero de Panamá, que es la provincia de Los Santos. Bueno, señor director, vamos a darle seguimiento precisamente a esos avances y al plan que se está desarrollando contra la sequía en la región. Le agradecemos muchísimo este enlace y volveremos a conversar. Buena tarde, saludos a la distancia. Sí, buenas tardes y para terminar, ¿Sí? ya iniciamos el plan sequía de los 350 abrevaderos nuevos y los 140 de limpieza. Ya hemos construido alrededor de 14 abrevaderos nuevos y 52 hemos rehabilitado, así que estamos trabajando ahora mismo con 66 abrevaderos que hemos construido en estos 15 días. Así que seguimos trabajando en beneficio de la producción nacional y cualquier cosa estoy a sus completas órdenes. Muchísimas gracias, que tenga una linda tarde. Saludos. Saludos a usted.